Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a esta nueva clase del Instituto Bíblico del Aire. La comprensión en la relación de pareja tiene mucho que ver con el hecho de que nos comprendamos a nosotros mismos. En esta lección continuaremos estudiando una serie de preguntas hechas por Dios en el libro de Génesis que nos ayudarán a reflexionar en esta realidad. Ya Alberto Valle está listo con el estudio de hoy en la serie La familia y el matrimonio. Muy bienvenido a la clase de este día del Instituto Bíblico del Aire. Concluimos nuestro estudio anterior hablando sobre Dios haciéndole preguntas al hombre en el huerto del Edén. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te dijo? Y Dios no hace estas preguntas porque ignora las respuestas, sino para confrontar al hombre con su realidad. ¿Qué es lo que se describe realmente en estas preguntas? Moisés recibió esta revelación y usted puede recibirla cuando lee los libros de Éxodo y Deuteronomio. Él subió al monte Sinaí varias veces, ayunó y oró porque quería que Dios le ayudara a entender a esa gente pecaminosa y rebelde que se encontraba al pie de la montaña. Y como resultado, Dios le da los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Le ayudaría mucho a entender el libro de Génesis considerar la forma en que Dios le dio a Moisés esta revelación. En cierta manera, lo que Dios le dice a Moisés es: Moisés, el problema de toda esta gente desviada y descontrolada no es que no tienen ninguna palabra de parte mía. Su problema es que cuando mi palabra les muestra dónde están, en vez de venir a la luz de esa revelación y quedarse ahí, se esconden. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú?, Adán respondió: escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Esa es una buena observación de la naturaleza humana. No solamente de cómo fue, sino de cómo se supone que debe ser hoy. ¿Cree usted que Dios todavía se comunica con nosotros? ¿Cree usted que la voz de Dios puede preguntarle: ¿dónde estás tú? Si usted no está en el lugar donde debería estar y se ha convencido de ello, para hacerlo consciente de esa situación, Dios le hará esa pregunta. La segunda pregunta fue: ¿quién te dijo? Una mejor traducción sería: ¿quién te lo hizo saber? En otras palabras, mi voz está poniendo en evidencia tu desnudez. ¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? Él quiso decirles: cuando ustedes supieron que estaban desnudos, ¿quién creen que se los hizo saber? Desde luego que la respuesta es que Dios, en su inmenso amor, fue quien lo hizo con el propósito de que hicieran algo al respecto. La siguiente pregunta es: ¿han comido del árbol prohibido? Francamente, creo que eso es una alegoría. Eso no significa que sea un mito o una ficción. Una alegoría es una historia en la cual las personas, lugares y cosas poseen un significado más profundo de lo que aparentan en la superficie. Generalmente contienen un significado espiritual. ¿Alguna vez ha visto un árbol de sabiduría literalmente? ¿O ha visto un árbol de vida? ¿Ha visto o ha escuchado caminar una voz? Claro que no. Esto es lo que tradicionalmente llamamos un lenguaje figurado. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos enseña? Creo que Dios está diciendo: yo los puse en este mundo y sé cuáles son sus necesidades. Las sé mejor que ustedes mismos y puedo suplir todas sus necesidades a través de estos árboles si toman de ellos en el orden de prioridad en que se los presente. Este orden de prioridad se muestra con relación a suplir los deseos de sus ojos. En la Biblia, esto se refiere a la mente, a cómo usted percibe las cosas. Dios está diciendo de forma figurada: su gran necesidad es que yo les enseñe cómo ver las cosas. Porque si tu ojo está sano,
todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo o la manera en que ves las cosas es defectuosa, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que es muy importante cómo usted ve las cosas. Estos árboles en el huerto suplirán la necesidad de sus ojos y luego suplirán su necesidad de comida. Cuando se produce la caída en Génesis 3, observe que Adán y Eva estaban confundidos con el orden de prioridad de estos árboles. Su orden de prioridad estableció, en primer lugar, comer del árbol porque su fruto era bueno para comer, por lo tanto, era placentero a la vista. Figuradamente, esto nos lleva a no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y, alegóricamente, Génesis 3 está diciendo que Dios puso al hombre en este mundo y no lo dejó para que ande a tientas en la oscuridad. Le dio su palabra. Pero cuando el hombre recibe la palabra, eso lo hace sentir incómodo y se esconde porque expone su necesidad, su desnudez. Y si usted no quiere ser expuesto, sencillamente se esconderá toda su vida. Así que la pregunta, ¿han comido del árbol prohibido? Significa, ¿estás buscando tus respuestas en los lugares equivocados? Lo he retado varias veces en nuestras clases con esta pregunta. ¿Está recibiendo sus pautas para cosas como la definición del papel del hombre o de la mujer, de la cultura o de la escritura? Otra forma de hacer esta pregunta es, ¿están comiendo del árbol correcto o del equivocado? El Salmo 1 es el salmo que describe lo que la Biblia llama un hombre bendecido. Y no dice solo cuáles son las bendiciones, sino también por qué este hombre es bendecido. Una de las primeras cosas que se nos dice es que él es bendecido porque no anda en consejo de malos. ¿Camina usted en consejo de malos? Cuando usted tiene un problema difícil, usted va a una buena persona que conoce la Escritura y trata de encontrar en ella el consejo de Dios. ¿O va usted donde un académico, aunque sea secular y malo, y por su nivel académico, aun siendo ellos seculares y malos, lo que le dicen que haga, ¿usted lo hace? ¿Cuál es el consejo de los malos? Bien, hay personas que supuestamente pueden hacer una hechicería o venderle algo para que usted se haga rico. Sé de varias personas así que viven paupérrimamente en mi país. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no se hacen ricos ellos? Todo es un puro engaño. Aplicándolo a la cultura, si esta gente sabe tanto al respecto, ¿por qué ellos mismos no son felices? Quiero decir, si usted sabe todas estas cosas y entiende la Biblia y cree que la cultura tiene mejores ideas sobre todo lo que son las características básicas para el matrimonio y la familia, ¿cómo le está yendo? Si usted tiene lo último en Hogar Feliz, entonces tiene autoridad para hablar. Pero la realidad es que el matrimonio y la familia en nuestra cultura están en una situación desesperada. Y creo que es tiempo de preguntarnos si estamos recibiendo el consejo de los malos o estamos regresando al diseño original y obteniendo los principios básicos del matrimonio y la familia como Dios lo diseñó en la Escritura. La siguiente pregunta es, ¿qué has hecho? Confesar en la Escritura es una palabra compuesta. Se compone de una palabra que significa hablar y de otra que significa igualdad. Literalmente decir lo mismo. En otras palabras, estar de acuerdo con Dios en lo que Él dice. Si usted le dice a su hijo que no salga a la calle y luego lo encuentra en la calle, usted antes de disciplinarlo le dice, ¿qué te dijo papá? Él dice, no salgas a la calle. ¿Y qué has hecho? Y él responde, salí a la calle. ¿Qué está haciendo usted? Sencillamente asegurándose de que el niño entienda la falta antes del castigo. Esto es justamente lo que Dios está haciendo en este caso. ¿Qué has hecho? Dios lo sabe, pero Él quiere oír lo mismo de parte de ellos. Y hay una pregunta profunda sobre la cual cada persona debe reflexionar. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? No sé si usted piensa mucho en su identidad personal, en el deseo de Dios para su vida. Creo que a veces debemos llegar a una situación desesperada antes de llorar a nuestro Dios por la clase de cambio que Él quiere poner en nosotros.
Eso nos hace pensar en la pregunta, ¿hacia dónde deberíamos dirigirnos? Y eso nos lleva a la última pregunta de este estudio. Isaac le preguntó a Esaú, ¿quién eres tú? Esa profunda pregunta se formula varias veces en la Biblia. Cuando Esaú la escuchó, lloró porque había vendido su primogenitura por un plato de sopa. En el Evangelio de Juan, esta misma pregunta se le hizo a Juan el Bautista. Cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Ese es quien soy. Eso es lo que soy y ahí es donde estoy. Es imposible que sea más que eso y no podría pensar en ser menos que eso. En resumen, dijo, yo soy quien debería ser. Jesús dijo que Juan el Bautista fue el hombre más grande que haya nacido de mujer. ¿Qué era tan grandioso de este hombre? Bueno, él sabía quién era y quién no era. Aceptaba la responsabilidad de la habilidad, de la asignación y de la identidad de la tarea que Dios le había dado. Pero también aceptaba sus límites. Sabía quién no era. Esta es la idea de la pregunta, ¿quién eres tú? Y la pregunta, ¿qué eres tú? Está muy cerca de eso. Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Lo que usted es tiene que ver con habilidades, dones y talentos, y todo eso viene de Dios para prepararnos siendo quienes debemos ser, lo que debemos ser y que estemos donde Él nos quiere. Como vemos, todo esto tiene una relación con lo que llamamos crisis de identidad. Es interesante que en el libro de Génesis Jesús es solamente una voz que camina por el huerto. Lo que nos dice figuradamente es que ellos tenían la palabra de Dios, pero no la tenían en carne y hueso. Pero en el primer capítulo de Juan aparece quien es la voz de Dios, la palabra de Dios en carne y hueso. Y cuando empieza a reclutar a sus discípulos y apóstoles, Juan el Bautista dirige a sus seguidores hacia Jesús. Síganlo. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Y ellos empiezan a seguirlo. Y Jesús se vuelve hacia ellos y les hace esta pregunta. Escuche, ¿a quién buscan? Y yo le pregunto a usted, ¿a quién o qué busca usted en esta vida? Le dejo esta pregunta en su mente para que la contestemos juntos en nuestro próximo estudio. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Le ofrecemos gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre familia y matrimonio. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Una vez más, Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@icmmbc.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.